Hola familia de Tectón, hoy les traigo una noticia preocupante. Dice así: los impactantes cadáveres extraterrestres no humanos exhibidos en el Congreso de México. Les detallo un poco la noticia. Jaime Maussan, que es periodista y un investigador del fenómeno ovni, presentó los cadáveres de 2 extraterrestres encontrados en Cusco, Perú, y lo hizo en el Congreso de México. Estos pequeños cadáveres se mostraron al mundo en cajas con ventanas para que todos los pudieran ver. Estos cuerpos afirman que tienen 1000 años de antigüedad. También estuvo presente Ryan Graves, director ejecutivo de Americans for Safe Aerospace y expiloto de la Marina de los Estados Unidos. Maussan, bajo juramento, se dirigió a miembros del gobierno mexicano y a funcionarios estadounidenses exponiendo sus conclusiones. El ejemplar ovni, aseguró, fue estudiado recientemente en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde los científicos pudieron extraer evidencia de ADN mediante datación por radiocarbono. Estos ejemplares no son parte de nuestra evolución terrestre. Estos no son seres que fueron encontrados después de los restos de un ovni. Fueron encontrados en minas de diatomeas, algas, y luego fueron fosilizados, dijo Maussan a los asistentes bajo juramento. Y este es el titular y la noticia que probablemente ha figurado como de las más importantes del día a nivel mundial. ¿Y por qué creo que es una mala noticia? Algunos podrían afirmar que el problema aquí es la pregunta de si existen o no existen los extraterrestres, y la verdad es que yo considero que no existen, pero tampoco me llevaría una gran sorpresa si resulta que finalmente estoy equivocado. Pero la pregunta importante no es esta en estos momentos. La pregunta importante es: ¿qué pretenden al mostrarnos estos cuerpos? Unos cuerpos que son puras falsificaciones, son falsedades. Todo forma parte de un gran engaño a la humanidad, para arrebatarle la fe en el Dios verdadero y arrebatarle la libertad que le pueda quedar. ¿Y por qué desde México? Desde México, la tierra de María, donde la Virgen arrebató todas esas tierras al demonio. Una manifestación de nuestra Madre del Cielo en México acabó prácticamente con el paganismo en México, y ahora pretenden que las apariciones de estos seres acaben con la fe y la libertad que ella trajo al Nuevo Mundo. ¿Engaño por qué? Porque la narrativa ya está hecha. Llevan haciéndola desde hace años, afirmando que Jesucristo mismo era un ser extraterrestre, un iluminado de las estrellas, y de igual forma afirman sobre el Padre Pío y otros santos. Ellos han afirmado que las pirámides fueron hechas por los extraterrestres. Por lo tanto, es como decir que la evolución científica e intelectual del hombre vino a través de seres de otros planetas. Ellos muestran estos cuerpos como parte de este plan que lleva años en marcha, porque si Jesucristo era un extraterrestre, entonces desaparece todo rastro de divinidad de este mundo, y resulta que todo lo que hemos llamado Dios hasta el presente, en realidad eran estos seres de otros planetas, que por nuestra ignorancia, y al verlos tan grandes al llegar a la Tierra con sus platillos volantes, y al verlos hacer hechos prodigiosos, como curar enfermedades incurables, nosotros los tomamos por seres divinos. La razón de mostrar extraterrestres es solamente acabar con la idea de Dios en el hombre y poder esclavizar al hombre, porque es Dios quien nos da la libertad. Si Dios no existe, el hombre pierde su libertad, porque la libertad viene de la verdad, y la verdad de la existencia de Dios nos hace libres. Si nos roban esa verdad y empiezan a engañarnos diciendo que Dios no existe, que la ciencia ha demostrado que las grandes manifestaciones divinas a lo largo de la historia en realidad fueron extraterrestres, esta gran mentira, este gran engaño encadenará el alma y el corazón del hombre, lo hará esclavo de los que saben la verdad, esclavos de hombres, quién sabe si bajo la guía de Satanás de forma directa, pero por lo menos guiados bajo su inspiración. Hermanos, algunos dirán que todo esto son fantasías mías. Miren ustedes, en Garabandal, en Fátima, en todos los lugares donde ha habido una manifestación del cielo a través de María,
ha sido un foco de atención de todos estos ufólogos que enseguida sacan sus teorías de que esa Tierra es propensa a los avistamientos ovnis y que probablemente esa manifestación divina en realidad es una manifestación extraterrestre. No se extrañen que como parte de este plan para esclavizar al hombre, veamos manifestaciones mucho mayores, manifestaciones visuales, que veamos extraterrestres en los cielos. Forman parte del plan de engaño. No crean nada de esto. No crean estas manifestaciones, aunque vean bajar naves de los cielos, que anuncien una verdad diferente a la enseñada por Jesucristo. No les crean, son obra de Satanás y lo único que quieren es acabar con tu fe, con tu alma y con tu vida. Esta teoría del gran engaño ya fue expuesta hace años por Serge Monast. La llamó Blue Beam Project, la cual describe que los eventos ufológicos son producciones elaboradas por grupos de poder como el gobierno de los Estados Unidos y que tendrían como objetivo el control social mediante la histeria colectiva y la incertidumbre, para así establecer un nuevo orden mundial. Estas acusaciones aparecieron en una presentación de audio de 1994 del periodista Serge Monast y luego se publicaron en su libro Project Blue Beam junto a otro periodista. Monast declaró haber sido perseguido por autoridades debido a su participación en la publicación de información clasificada. Partidarios de esta teoría sostienen que Monast y el coautor, quienes murieron oficialmente de ataques cardíacos en 1996, fueron en realidad asesinados. De igual manera, acusaron al gobierno de Canadá por la desaparición de su hija, que tuvo por presunto objetivo desalentar sus investigaciones. Según Monast, este plan se implementaría en 4 pasos. Revaluación del conocimiento arqueológico a través de desastres naturales provocados artificialmente para cambiar creencias religiosas. Espectáculo espacial, con hologramas para unificar religiones y crear un nuevo orden mundial. Comunicación telepática mediante ondas de baja frecuencia para controlar y modificar pensamientos. Manifestaciones sobrenaturales y electrónicas para instigar una invasión alienígena ficticia y establecer un gobierno centralizado global. Comparte y quitemos la venda de los ojos a todos a los que van a querer engañar con esta y otras muchas manifestaciones.